Lo primero que se define y debe definirse en la vida de un creyente es la salvación. ¿Fue ese proceso de preparación para usted de crecer ahí en Yuma, de esa formación poco a poco? Fui secretario, tesorero, ya siendo maestro de niños, maestro de jóvenes, superintendente de escuela bíblica, director distrital de los jóvenes de la provincia. Sí. Y todos esos pasos. Eso me ayudó. Trabajo, los ministerios, el funcionar, el desenvolvimiento local, es un currículum hacia el ministerio. Y muchas veces eso se ignora. Eso se ignora. Yo fui portero, todo eso. Para la gloria del Señor, modestia aparte, me es más fácil. Tengo mayor flexibilidad en cuanto al liderazgo porque cuando veo un líder juvenil, de dama, de caballero, yo digo, yo pasé por ahí. Amigos y amigas, esto es Metanoia con Reiner Garrido. Estoy muy feliz de nueva vez estar con ustedes en este programa que está siendo de bendición para la vida de tantas personas. En el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con una persona, un hombre de Dios, el cual ha sido de mucha bendición para mi vida y para la de muchas personas en esta ciudad de Higüey, porque no en muchos lugares del mundo. Estoy hablando del pastor Roberto Rodríguez, mi pastor. Pastor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Rainer, por invitarme. Saludo a todos los telespectadores que están ahí siguiendo a Metanoia. Va subiendo rápidamente Metanoia. Sí, y tenemos una invitada especial con nosotros en esta oportunidad. Grato honor estar aquí. Creo, decía fuera de cámara, vale la pena trabajar con los hermanos, con la gente, formar personas, porque aquí yo puedo decir que la satisfacción del deber cumplido, pasar los años y estar sentado aquí en este estudio y ser entrevistado por alguien que desde niño dije, mira, tú vas a llegar, echa para adelante, tú vas a llegar, tú vas a llegar. Y muchísimas gracias por eso. Gracias por invertir su vida de esa forma. Y yo creo que justamente fueron de las no simplemente porque usted sea mi pastor, ¿verdad? Que eso hay que decirlo. No lo quise traer a Metanoia simplemente porque fuera mi pastor, sino porque he visto cómo usted ha llegado a ser de bendición para la vida de las personas. Pero me gustaría saber cómo llegamos a eso que hoy tenemos. Es decir, cómo el pastor Roberto Rodríguez se encuentra con Dios, cómo se da ese transcurrir en su vida. Sí. Desde muy niño, un adolescente, cursaba la etapa de la pubertad, cuando comencé a visitar la iglesia, mis padres se convierten, mi hermano mayor Isidro se convierte, iba a la iglesia con él, a la Asamblea de Dios, siendo mis padres de la Iglesia de Dios, conocida como Iglesia de Dios Incorporada, porque de hecho todas son incorporadas. Sí. Pero así que mayormente la conocen, Iglesia de Dios. Y desde ahí yo comencé a ser pinino e ir a la escuela bíblica dominical. A veces iba por los bolones, por la menta, por un juguito que daban. Entonces vale la pena los bolones y los juguitos. Sí, sí. Me fui quedando. No estaba definido todavía el tema de ministerio, pero sí ya tenía, y eso es importante decirlo, lo primero que se define y debe definirse en la vida de un creyente es la salvación. Bien. Antes de definir ministerio de adoración, ministerio pastoral, de enseñanza, evangelístico, profético, uno tiene que definir si soy salvo. Es muy importante. Que se defina eso. Entonces, y que el evangelio en uno pase a ser un estilo de vida y posteriormente al estilo de vida, ya ahí sí uno entra en lo que tiene que ver con lo ministerial. Bien, pastor. Y mientras se iba dando ese transcurso de crecimiento dentro de la iglesia, ¿qué fue lo primero que usted hizo cuando llega a la iglesia? Es decir, entra en el servicio, la enseñanza. ¿Qué comenzó a hacer luego de que tenía esa convicción de ser salvo, de estar arraigado en Cristo?
a cuidar bicicletas, que no habían tantos motores, eran motores y bicicletas. ¿Lo puedo decir aquí? Sí, claro. Yo en parte tenía que amarrar algunos caballos de personas que llegaban de los campos. Amárreme ese burro. Y llegaba en su burro, llegaba en su caballo de un campo, ahí a la iglesia en Yuma. No siempre, pero eso llegó a pasar. Alguien que llegó en la bicicleta, que llegó a pie, que de hecho hay muchas anécdotas. Cuidé la iglesia, hice sereno. Wow. La iglesia estaba en construcción. Y hubo un problemazo, porque yo tenía un perro en mi casa y no entendía bien. Y me dijeron, a ti te toca amanecer en la iglesia hoy. Y yo tenía miedo. Entonces, yo era muchacho. Y yo agarré a mi perro y me lo llevé para la iglesia. Vamos a cuidar los dos la iglesia. Y ese perro comenzó, hijao. Los vecinos, no había teléfono para llamar al pastor, pero al otro día, pastor, explíqueme, ¿usted tiene una iglesia o tiene una veterinaria? ¿Qué es lo que usted tiene? Y un perro. Y esas son cosas que yo las recuerdo. Tener un perro en una esquina ahí dentro de la iglesia, ladrando porque él se sentía incómodo. No sé si era adorando o qué, pero estaba ahí. Pero todavía no estaba definido el ministerio pastoral, aunque era un utility en la iglesia, porque el deber siempre llama a uno, pero no estaba definido el ministerio pastoral. Me parece interesante cómo usted menciona que toda su historia, y hemos visto lo que ha sucedido hasta el día de hoy, empieza en el servicio. Y hoy en día los ministerios, los ministros que quieren estar en la prédica, en el canto, ahora pareciera que se quiere saltar la parte de empezar sirviendo. Y se olvida que todo se trata de servir. Usted que le ha tocado pastorear durante tantos años, ¿a qué cree que se debe eso? De que se ha perdido ese interés en servir más que todo. Sí, eso primero, yo soy un crítico de eso, porque primero hay que recibir la formación. Y hay un interés respecto a eso que tú estás diciendo, marcado en llegar y querer recibir publicidad y ese tipo de cosas. Yo creo que primero, la Biblia lo dice, quizá no encaje tanto el versículo que voy a citar, pero ojalá pudiera encajar. Tú como teólogo, vamos a decir, hallamos una hermenéutica al texto que dice, nadie se pone a edificar una casa si primero hacer una casa si primero no saca cuenta, no la planifica. Entonces, yo creo que mucho de las dificultades y las irregularidades y el desvelo de muchos hombres y mujeres de Dios que están atravesando situaciones porque no han planificado bien. Y quiero reiterar esa palabra, no han planificado bien. Es como decir que han querido volar sin tener alas. Por ello yo creo que en 3 principios que son vitales, son fundamentales. Dios llama, prepara y envía. Y las personas quieren salir cuando Dios lo llama. Y primero deben ser llamados, deben ser preparados y luego ser enviados para tener éxito ministerialmente, que fue lo que me pasó y lo que me está pasando actualmente a mí. Bien. ¿Y cómo fue para usted, luego de haber recibido, ¿verdad?, ese llamado de Dios? Porque muchas personas creen que ese llamado es cuando Dios te dice tú vas a hacer X o Y cosas. Sin embargo, el llamado es de que te llaman a la salvación. Inmediatamente, si la persona recibe, empieza la preparación. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de preparación para usted, de crecer ahí en Yuma, de esa formación poco a poco? Mira, yo duré en Yuma, hubo un pastor ahí, 2 pastores, ya uno partió con el Señor, llamado Sotero Leonida Vera Mota, que de hecho ese fue el que me recomendó al seminario. Pero actualmente hay un pastor llamado Esteban Mejía, que ese es un Gamaliel. Y ese me formó también, me formó una persona muy, muy capacitada, de muchos testimonios.
y yo comencé a recibir enseñanza, formación con ellos y sin estar todavía, vuelvo y reitero, definido, pero ya con la capacitación recibida de ellos, con lo que ellos me enseñaban, ya yo impartía, ya yo era líder juvenil, ya yo primero empecé siendo maestro de niños. Y aquí quiero corregir algo, porque nosotros antes, no sé si actualmente hay quienes lo hacen, a los niños le mandamos cualquier maestro. Y yo creo que dentro de los maestros de las iglesias, los que mayor capacidad y mayor preparación deben tener son lo que le van a enseñar a los niños. Wow. Porque los niños son como la esponja o como el cemento nuevo. Entonces ahora, ok, son niños, llévense a esos muchachos por ahí y enséñenle. No, un adulto más fácil puede ser enseñado porque tiene defensa, tiene autodefensa, se sabe defender hasta de cualquier herejía o de cualquier cosa que le puedan enseñar, pero los niños no. Yo creo que los mejores maestros actualmente deben y tienen que estar preparados para los niños, porque ese es el futuro del mañana y que lo que se le pueda enseñar hoy se pueda catapultar hacia el futuro. De ahí yo fui secretario, tesorero, ya siendo maestro de niños, maestro de jóvenes, superintendente de escuela bíblica. Llegué a ser director distrital de los jóvenes de aquí de la Iglesia de Dios a nivel de la provincia. Sí. Y todos esos pasos. Eso me ayudó. Y aprovecho, Rainer, de esta oportunidad para decirle a todos los telespectadores que de hecho tienen ministerio, los trabajos, los ministerios, el funcionar, el desenvolvimiento local es un currículum hacia el ministerio. Y muchas veces eso se ignora. Eso se ignora. Yo fui portero. Siendo portero, no sé si me permite contar una anécdota. Puede. Era portero allá, me dijeron. Y había una vigilia, yo estaba como portero, ahí atendiendo. Y eso de la 1 de la mañana, llegó alguien y se convirtió. Yo vine a convertirme con una botella de ron, media Marlboro, una caja de fósforo, una botella de ron llena, una por la mitad, y media caja de Marlboro y fósforo. Agarre ahí, que usted se va a convertir. Sí, yo agarré eso y lo llevé a la letrina. Y lo botó. Yo lo boté, entonces él se hincó, duró media hora llorando, él llegó borracho. Duró media hora llorando y todo el mundo hizo fiesta porque se convirtió. Y cuando él se paró de ahí, que llegó, dijo, quiero mi romo. Dios mío. Quiero mi cigarrillo, mi romo, o aquí no se va nadie. A esa hora, 1:30, el pastor tuvo que mandar a buscarle su romo. Increíble. Óigame, el pastor tuvo que mandar a buscar su romo. Porque él dijo, es mi romo que quiero, eso es mío, nadie me ha mandado a botarlo. Yo me arrepentí, pero... Eso lo hizo, que de hecho una persona que todavía vive. Y yo cuando lo veo me acuerdo de eso. Y todo eso. Y fueron experiencias. Por ello, para la gloria del Señor, modestia aparte, me es más fácil, tengo mayor flexibilidad en cuanto al liderazgo, porque cuando veo un líder juvenil, de dama, de caballero, yo digo, yo pasé por ahí. Ya tiene la experiencia. Yo pasé por ahí. Y yo creo que eso se ignora mucho el día de hoy. Es decir, los escalones en una escalera son necesarios no porque simplemente haya que subir. Es que para llegar al tope de la escalera, uno tiene que ir acercándose escalón por escalón. Y es difícil saltar del uno al otro. Y es lo que está sucediendo mucho con los ministerios del día de hoy. Usted hablaba justamente de eso, de querer volar antes de echar alas. Y eso está generando hoy en día muchos conflictos dentro de la iglesia. ¿Cuál usted cree que podría ser una solución sabia a que la gente pueda entender la necesidad de pasar paso tras paso? Sí. El pastor tiene que
desde que una persona se convierte, el pastor tiene que comenzar a trabajarlo. Hay algo que yo no negocio allá en la iglesia, tú lo sabes, y es que los primeros pasos, las primeras enseñanzas a los nuevos convertidos la doy yo. La doy yo. Formándolo, educándolo, orientándolo, diciéndole cómo son las cosas, trabajando con la gente. Con la gente hay que trabajarlo, orientarlo, decirle, mira, tú eres una persona, Dios te llamó. No me gustan mucho los aplausos. No me gustan como se ve, Dios usa a alguien en un sermón y ya el mundo se quiere acabar. Ya creemos como... Aquí hay muchas personas que nosotros somos como creyentes los que hemos provocado que cometan errores. Y te lo voy a explicar de esta manera. A ver. Somos culpables muchas veces porque a veces, tristemente decirlo, pero como que endiosamos a la gente. Eso puede ser muy peligroso. Y no le damos a entender a los que están principiando, a la gente, que grande es Dios. Y que lo que está ocurriendo ahí frente a ese podio, en el altar, es porque Dios lo está permitiendo y que Dios está usando a las personas. Entonces debemos de darle pleitesía, de honrar y adorar al Dios de la persona, pero no a la persona per se. Aunque hay que reconocer, orar por la persona, honra a quien honra merece. Pero partiendo del punto de vista de que esa persona entienda de que sin él, entiéndase, sin Dios, nada puede hacer. Entonces a veces... ese fluir, que te invitan aquí, que te invitan allá, que te invitan aquí, que te invitan allá, y no hace pinino en un lugar determinado. Por ello, todo, por más alto, encumbrado, donde Dios pueda tener a la persona tiene que entender que el tema del discipulado, ese discipulado no se detiene, eso se detiene cuando uno llega al cielo. Todos los días tenemos que aprender. O sea, hay personas... Yo conocí una persona que solo tenía un mensaje. Wow. Un solo mensaje. No se detenía a buscar a Dios para que Dios le diera otro sermón. Y por suerte, o no sé, yo tuve que escuchar el mismo sermón, el mismo mensaje de esa persona en diferentes escenarios. Diferentes escenarios. Y yo le dije, óyeme, aquí te están aplaudiendo. Es verdad, pero tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Porque suelo decir, Rainer, siempre, tú lo sabes, y perdóname que use el tú lo sabes, eso es como un sello que tú le estás poniendo, porque sí, dentro de todas las entrevistas que he dado y que he participado, donde una de las que más cómodo me siento es aquí, porque aquí verdaderamente tengo que hablar con el ejemplo, porque ciertamente tú estás fiscalizando lo que yo estoy diciendo. Porque el día a día, tú eres de allá. Estamos juntos, yo soy tu pastor. Y siempre digo que no es la unción que trae el conocimiento, es el conocimiento que trae la unción. Entonces tú podrás tener en un sermón de usarte y tener una unción que detenga el agua, que pare los paralíticos, que le dé vista a los ciegos, pero si esa unción no tiene soporte de conocimiento, no va a llegar lejos. No llega lejos. Y eso es lo que ocurre. Y entonces, ¿usted cree que de ahí es que viene que hay ministerios que suben como espuma, pero así mismo se desploman? Sí, porque parten mucho por la unción y olvidan el conocimiento. Yo te felicito, te digo, bueno, Dios comenzó a usarte, comenzaron a invitarte desde temprano. Pero tú dijiste, espérate, yo tengo que prepararme. Sí, sí. Yo tengo que prepararme. Yo tengo que prepararme porque creo que es el Salmo 81:10 que dice, abre tu boca que yo la llenaré. ¿De qué la llena el Señor? De lo que tú sabes. El Señor la llena de lo que tú sabes. De los conocimientos que ya están ahí. Que ya están ahí. Para recordarlo, entonces, para hacerlo memoria. Y hay que ser humilde. El hombre y la mujer de Dios debe y tiene que ser humilde. Reconocer que no siempre tiene la razón y entender que para dirigir debe ser dirigido. Definitivamente. Pastor. Para predicar debe ser predicado.
Sí. Para ministrar debe ser Ministra. ministrado. Eso es muy importante y mucho más hoy cuando se muestra el tema de los ministerios como casi como si fueran rangos del ejército. Sí. La gente está esperando que le suban el rango, la unción que va a hacer que esté por encima de los demás. Sin embargo, como mencionábamos en un episodio anterior que tuvimos aquí a Guerrero con nosotros, lo que Dios pone en nosotros es para servir a la gente. Pastor, me gustaría saber cómo usted recibe entonces el llamado, ¿verdad?, al pastorado. ¿Cómo usted recibe ese llamado de Dios que dice, usted va a ser pastor? Una convención, un campamento que hubo en Piedra Blanca de Bonao. Yo fui siendo ya joven, de adolescente pasé ahí de joven. Mi primero día, no ni siquiera mis primeros años de la juventud, mis primeros días. Como 15 años. Wow. Tenía yo ya cuando fui a ese campamento. Comenzaron a ministrar. Recuerdo que se habló mucho de se necesitan obreros. Y un buen mensaje dio uso al predicador. Eso estaba lleno de jóvenes. Pasen lo que tiene ministerio al pastorado. ¿Y yo qué? Y yo tenía ministerio al pastorado. Ahí pasó todo el... menos yo. Yo no pasé, yo me quedé sentado. Y falta alguien. Me pareció a Samuel cuando fue al tema ¿de quién? De David. Sí, que estaban buscando para elegir el rey. Eliab, Abinadab, Sama. Están todos entre otros, pero falta uno. ¿Dónde estaba David? Pero falta alguien, decía el predicador. Falta alguien. Y si no pasa, lo voy a apuntalar. Pero ¿y qué caso estaba yo haciéndole eso? Y el joven que está allá, yo recuerdo que yo tenía una incomodidad en los pies con unos tenis que me había prestado mi hermano. Eso lo digo yo ahora. Isidro me prestó unos tenis. Eso me quedaban como apretados. Yo estaba incómodo. Tenía un dolor en los pies. Yo no sé si esto se puede decir de esta forma. Puede hacer. ¿Seguro? Sí. Me da el derecho. Sí. Yo tenía una incomodidad en los pies porque había brincado mucho con esos tenis. Y yo sentía, me estaba sentado dolorido. Y me dijo, que pase el joven que está sentado allá atrás. Habíamos 3 y una señora. Y yo le dije, estaba hablando contigo. Le digo yo, dice la señora ya de edad. Dice, no es con él que estás hablando, no es contigo. Parece. Y yo pasé. Y recuerdo, dijo, así es que Dios necesita a las personas que no entiendan para él ponerlo a entender. Y desde ahí entendí que empezó, como que no lo entendí, pero luego que fui al seminario, eso pasó, esa oración, luego yo fui al seminario en el 90, sí, a un internado. Pero yo ni siquiera fui con llamado a pastor, porque nadie estudia para pastor. Entonces no se estudia para ser pastor. No. Y eso hay que... Nadie eso de que voy para el seminario para ser pastor. No. El llamado lo da Dios. Entonces Dios te lleva, te van a preparar. Yo voy a estudiar para pastor. No, yo voy a estudiar para evangelista. No, yo voy a estudiar teología para ser útil en el ministerio. Y Dios, ahora después que ya tú tienes definido el llamado, entonces, ¿qué hace Dios? ¿Te capacita en qué? En el área. Para que pueda servir. Para que pueda servir. Y vaya en el ministerio que es depositado. Es diferente. Sí, totalmente. Pero si tú no tienes un ministerio definido, no di que es Dios que lo define. Exacto. Y ahí fue que comencé a entender. Incluso la institución, la Iglesia de Dios en su inicio, pensó que yo usarme como maestro, prepararme como maestro más que como pastor, pero entendí que sí, que tiene llamado a pastorado. Yo he escuchado una anécdota que usted suele hacer de la confirmación que Dios le dio del pastorado, que le dijeron en esa ocasión, hoy Dios confirma su pastorado. ¿Usted puede hablar un poquito de eso? Que era como un lavatorio de pies en la iglesia.
Sí, pero eso fue ya cuando yo salí de ahí. Porque te digo, en el campamento me dijeron eso, yo ni caso le hice a eso. Pero allá hay un lavatorio de pies para las personas que nos siguen, que no lavan pies, la iglesia se lavan los pies. Sí. Y había un señor de nacionalidad haitiana llamado Defilo Otenielo. Él tenía problemas en los pies, problemas profundos, muchas laceraciones. Y nadie quería lavarle los pies. Nadie quería lavarle los pies. Entonces yo digo, bueno. Y siempre que había lavatorio de pies, él, con complejo de inferioridad, me decía que le lavara los pies. Y dije, no, pues ya empezó mi ministerio. Y yo le puse ministerio lavapiés. Y yo le lavaba los pies. Ahí, en realidad, ahí sí entendí que tenía el llamado al pastorado. Y sabes que entiendo yo. Perdóname, pero no quise salir sin antes ir a capacitarme. Eso no fue de que tengo el llamado al pastorado y voy a una esquina a levantar una iglesia porque tengo 5 gente. Eso es un error grave, gravísimo error. Quienes, independientemente de que tengan llamado, no se preparan, no perduran en el tiempo. Y lo que hemos visto es que luego se tienen muchas dificultades porque cuando se está manejando, dirigiendo un grupo de personas y no hay la preparación para hacer eso termina constituyéndose en un problema mucho más grande. Claro. Vamos a verlo desde este punto de vista. Vamos a el tema que estamos tratando, vamos a ejemplificarlo. Yo, por ejemplo, soy llamado, pero no apelé a la preparación ni apelo a la preparación. Tú creces allá, eres una persona, ¿cómo puedo describirte? Una persona que te gusta indagar. Tú eres una persona que te gusta investigar, una persona, se pudiera decir, inquieto, que pregunta, que investiga, que aguanta, que calva, que entra al mundo vía las redes. Usted estudia locución, que esto, que aquello, que ahora teólogo, teología en términos. Y yo te miro, yo digo, ¿y si yo no hubiese tenido, modestia aparte, la preparación para responderle a Rainer Garrido en el tiempo? Tuviéramos choque. Sí. Sin embargo, nosotros nos sentamos. Yo obviamente tengo que apelar a ti para actualizar ¿qué? Términos, conceptos. Términos. Y Rainer, yo voy a predicar de esto, ayúdame. ¿Cómo tú crees? En el 90 era una cosa, ahora ¿cómo? Pues, tú me sirves como para actualizar y aprendo muchísimo. ¿Tú te imaginas? Y yo creo que de ahí es que vienen muchos choques que hay ahora mismo. Sí, pero tú te imaginas. Porque, déjame usar de manera directa la cámara. Queridos pastores, misioneros, evangelistas y demás que estamos en el ministerio. Los miembros per se no son, a veces ningún miembro quiere de que se la coge con el pastor, ni quiere, no. Yo analizando, estudiando la forma o manera de por qué muchos miembros se levantan con los pastores, aprendí algo. Ojalá lo pueda ejemplificar bien. Ese es el pastor. Ese es el pastor que está arriba. Aquí arriba está el pastor. Abajo está el miembro. El pastor tiene una unción fresca, Dios lo está usando y el miembro está aprendiendo bien porque el pastor le está enseñando bien. Pero hay un tranque. Todos los días que el pastor enseña, el miembro va ¿qué? Subiendo. Va subiendo. Pero el pastor se queda estacionario, apelando a lo que aprendió y lo aprendió bien. Y apelando a lo que enseña y enseña bien. Pero no quiere adecuarse al tiempo porque el mundo va evolucionando. Entonces llega el miembro que ya el pastor dio todo lo que tenía y choca.
Pero el miembro no choca porque el pastor no todo miembro ama a su pastor. Es que encontró techo. Con ligeras excepciones. Lo que pasa es que el miembro encontró techo. Y el pastor, dependentista de lo que hace 15 años aprendió, de esto aquello, no lee un libro más, no interpreta, no agarra una interpretación más, no investiga. Y como dijo Mao Zedong, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Entonces, este miembro me está haciendo la vida imposible porque cuando yo hablo de fe, él me levanta la mano. Espérate, no te está haciendo la vida imposible, querido pastor, compañero. Él quiere que tú crezcas. El miembro quiere que tú crezcas. Entonces yo digo, yo tengo a Rainer allá. Rainer, ¿cuántas horas diario tú lees? Yo leo una, yo leo dos. Para que el techo siga subiendo. Porque tú tienes que subir. Tú me dijiste, ¿qué tiempo hace que me dijiste que yo venía? Hace como 3 días, 4 días. Yo dije, déjame sociológicamente estudiar al miembro, a mi miembro, a Rainer. Pero yo tuve que fajarme. ¿Por dónde vendrá Rainer? ¿Qué dirá? Hay que estudiar. Máximo Gómez dijo, el que se gradúa hoy y deja de estudiar mañana será un fracasado pasado mañana. Eso es así, pastor. ¿Cómo fue para usted esa entrada al seminario bíblico? Que se habla bastante del seminario bíblico. ¿Cómo fue esa experiencia dentro del seminario? Muy buena. Todavía recuerdo muchas anécdotas. Mi pastor me dijo, no es recomendado a nadie, te recomiendo a ti. ¿Cuántos versículos fue que usted aprendió estando en el seminario? Eso siempre me llama mucho la atención. Yo llego al seminario con muchos versículos. No con muchas interpretaciones de ellos. Bien. Que es diferente. Sí. Sé que lo entendiste. Porque el conocer y tener en la mente muchos versículos no significa que interprete todos esos versículos. Bien. A veces es mejor tener poco e interpretar y no tener mucho mal interpretado. Pero yo llego al seminario con mucho, pero cuando estaba allá, tenía 2.500. 2.500 versículos. Y se pudo demostrar. Porque de hecho lo que se puede demostrar no se discute. Eso no es decirlo. Yo tenía, ya no, eso se ha ido perdiendo, vamos a ser claros. Pero yo recuerdo que hubo un debate entre una iglesia que fue y nosotros los estudiantes a decir texto bíblico. Ya eran 17 y yo estaba solo. El texto que se decía no se podía repetir. Wow. No se podía repetir. Y había un jurado y para ese entonces sí. Porque yo todos los días, un ejercicio de lectura bíblica. Yo siempre he sido amante de la lectura. Y interpretaba 2.500. Y bueno, tú le preguntas a Alberti, a Héctor, a mi esposa, a Yaque, que la saludo. Y cuando vamos al seminario dicen, no, ese. Porque ellos están ahí, los muchachos. ¿Y cómo le ha servido más bien esa experiencia del seminario para dirigir, para pastorear? No, es un Harvard, eso es un centro. Eso no tiene, no hay forma. Yo no tengo flexibilidad labial para describir las experiencias de esos 3 años. Eso fue un internado. Sí. Y eso fue preparación en todas las áreas que recibí ahí y que de hecho fueron extrapoladas y ahora a dirigir la confraternidad he tenido que volver a hacer un análisis retrospectivo y decir, espérate, administración eclesial, esto, aquello, para poder. Pero fueron experiencias y milagros. Ocurrieron milagros extraordinarios porque pasamos muchas necesidades. Y uno de los milagros como una evidencia de que fui yo que te llamé y te voy a respaldar y voy a estar contigo, fue cuando desde Estados Unidos, yo siempre he dicho, sin camisa y sin nada, Dios le dijo a alguien, tú vas para Dominicana, agarra ese bulto y yo a alguien en el seminario. Wow.
llegó al aeropuerto. Yo tengo que ir al seminario tal, que Dios me manda a llevar algo. Y llegó. Y cuando llegó, yo estaba por allá, no sé si descansando, y me llevó un bulto lleno de camisa. Y me dijo, a partir de hoy, dice Jehová, que nunca te faltará camisa. Wow. Camisa no me falta. Es decir, que Dios eso es de las ha pocas cumplido. cosas, pero experiencia muy bonita. Muy bonita. Pastor, la gente suele decir que el que estudia mucho la Biblia, mirar el teléfono? Sí, que el que estudia mucho la Biblia no tiene poder de Dios. Es decir, que tiene mucho conocimiento, no tiene unción. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Que el que qué? Que el que tiene mucho conocimiento no tiene poder de Dios. Siempre se habla de que los teólogos no tienen unción. El que estudia mucho la Biblia se vuelve loco. Todo el que está rebuscando mucho, pierde la unción, pierde la fe. En la tierra, tú me mencionas a todos los hombres y mujeres de Dios que aparecen en la Biblia que Dios usó. Eran amantes de la lectura, de la palabra de Dios. El mismo Jesús. E incluso Jesús no tenía necesidad de leer, porque él era la palabra. Y él la leía. No, eso es una herejía, eso es un invento, porque si algo, a mayor conocimiento, a mayor preparación, mayor crecimiento. Entonces, no, eso no, que se vuelve loco. Así me dijeron ahora, yo fui a Bávaro. Y tú estás leyendo, mira, di que leyendo la Biblia, me dice un amigo mío, pero él, digo, ok, pero deja de estar leyendo la Biblia, me dijo. Dice, ok, espérate, pues déjate tú de estar bebiendo romo. Y déjate tú de estar fumando. Ahora, si tú me demuestras a mí científicamente, médicamente, si tú me demuestras que leer la Biblia es una enfermedad, es un problema, yo dejo de leerla. Ahora yo te demuestro a ti que fumar es perjudicial para la salud porque la ley lo prohíbe. Y beber la ley lo prohíbe. Entonces, leer la Biblia, amar la lectura, ser amante, eso es una bendición. Entonces, no, eso es un mito, un invento. El que lee la Biblia lo que hace es que se prepara. E incluso, recuerda que decía ahorita que la unción viene por el conocimiento. A mayor conocimiento, mayor unción. Pero ¿cómo si tú no tienes el conocimiento va a manejar, va a ministrar la unción? No podrá ministrarla nunca. Tienes primero que tener el conocimiento. ¿Y quién es que da el conocimiento? Dios, mediante o a través de su palabra. Entonces, eso no merece ni comentario aquí, eso que tú vas a decir. Pastor, a mí me gustaría preguntarle, porque lo conozco personalmente, estamos relacionados, pero me gustaría que sea usted quien lo diga. ¿Qué ha representado para usted su familia en este llamado que Dios le ha hecho al ministerio? Porque una cosa no está separada de la otra, no está divorciada de la otra. La familia está junto ahí mismo en el ministerio. ¿Qué papel ha jugado su familia en el llamado que Dios le ha hecho? Oye, Dios me dio una verdadera compañera. Dicen que al lado de cada hombre hay una tremenda mujer. Yo lo que creo es que en mi caso, al lado de una tremenda mujer hay un tremendo hombre. Eso es vital. Yo decía que, y he dicho, eso he tenido. Yo soy, y hoy lo decía, incluso yo no sabía que tú me ibas a preguntar eso. Y yo repetí más de 10 veces. Puede confirmarlo con mi esposa. Yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, yo amo a mi familia. ¿Y dónde está mami? Mami es mi hija, chiquitica y por ahí. Tú mismo sabes del libro que de hecho en honor a ellos. Para papi no hay hijo grande. Y yo amo a la familia. Eso es difícilmente un hombre o una mujer de Dios logre muchas cosas si no empieza con su familia. Si su familia
no está bien. Lo primero que hay que pastorear es ¿a quiénes? A la familia. A la familia. Tú sabes que yo a mi hija le dije, mira, ahí hay 12,000 pesos. Agarra de a 1,000 las veces que yo te he fallado, te he quedado mal como pastor y como papá. Wow. O sea, yo eso se lo dije. Entonces, eso para mí, mis hijos, mi esposa, mi familia, eso, yo no negocio eso. ¿Y cuál sería la recomendación, entonces, viendo esto, que usted le pudiera hacer a los líderes, a la nueva generación de pastores que se está levantando, que están nuevos en esto del ministerio, de pastorear? Porque nos hemos encontrado con muchos casos de hijos de pastores que se alejan del evangelio, que incluso se encuentran enemistados con la forma en la que sus padres dirigían el ministerio y todo. Y eso ha dejado muchas secuelas en muchas familias. ¿Cómo se logra eso que usted ha podido lograr, que es ver a sus 2 hijos casarse dentro de la iglesia, permanecer, crecer, ir prosperando? ¿Cómo un pastor llega a eso? Porque no es, lamentablemente, el común denominador. Bueno, parte de la respuesta inicia de la siguiente manera. Hay que reprender aquí hoy ese espíritu de tacañería. Si tú quieres lo puedes editar y sacar esta palabra, o si quieres dejar así. lo puedes decir. Hay muchos hombres y mujeres de Dios tacaños con sus hijos, con su familia. Y lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me dicen, hijos de pastores, me dicen, es que papi, yo lo veo como él saca 1,000 o 2,000 para otra persona y yo necesito un ocalizo, una chancleta, ir al salón. Y no. Lo primero que deben ser pastoreados son los hijos, son la familia. Las entradas en las iglesias no deben estar los hijos o las familias excluidas. Hay que incluirlo. Papi, yo necesito que tú me compres tal cosa. Oremos. Mira, eso salió mira, eso es del ministerio. Jehová nos bendijo. Mira. Esa es una de ellas. Hubo un niño, hay una anécdota que yo cité hace un tiempo que dije, un pastor dijo, levanten la mano los que yo no visité este año. Y su hijo la levantó. Allá, pero dime mi hijo. Nadie la levantó porque visitó a todo el mundo. Y dijo, papi, tú no me visitaste a mí. Entonces, debe haber un acompañamiento. Se tiene que reconocer la familia. Porque el ministerio empieza con la familia. Empieza con la familia. Hay que escuchar. Bueno, para yo asumir el cargo, el compromiso de dirigir, yo hablé con mi esposa, hablé con mis hijos. Lo consulté. Puedo decir que mi principal, yo tengo diferentes asesores. Sí. Pregúntame quién es la número 1. ¿Quién es la número 1? Yana Ruanda y mi hija. Esa yo me siento, dime tú, explícame esto, mira papi, esto y aquello. Y nosotros, mi esposa, Rainer, pero especialmente ella, yo la uso. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de aquello? Entonces ese es el mayor. Y le agradezco a la iglesia el trato que tienen para con mis hijos, para con mi familia. Ahora pregúntame por qué tienen ese trato. ¿Por qué tienen ese trato? Porque lo ven reflejado en mí. Ellos dicen, esta es la línea, porque las ovejas oyen al pastor y lo siguen. Pero esta es la línea del pastor. Nosotros compartimos juntos, hablamos juntos, dilucidamos las cosas juntos, almorzamos juntos. El dolor de ellos es mi dolor. Y desde temprano yo dije, no, espérate. Siempre, a veces se desconectan los hijos de los padres. Yo siempre lo llevé a la escuela. Siempre lo busqué. Han estado internos y yo he amanecido con ellos. Su mamá, de hecho, también. Pero que a veces el pastor como que se desconecta, no.
Ya yo digo, yo soy el pastor, el papá y el pastor, pero yo lo voy a llevar, lo voy a buscar para que ellos no digan, wow, no me buscó porque pastor. Y le está dedicando el tiempo a ellos más que a mí. No. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que evangelizarlo, pastorearlo, porque los hijos están para pastorearlo. Entonces, cuando se presentan esa disyuntiva de padre a hijo ya a nivel de ministerio en las iglesias, es porque hay algunos vacíos. Era que se han descuidado. Sí, hay descuido. Si quieres, puede editar para que te diga el término tacaño. Pero es verdad, mira, que así es. No, yo creo que lo podemos dejar ahí, porque las cosas hay que llamarlas como son. Y justamente la visión que nosotros tratamos de transmitir es que haya cambio de mentalidad, porque si nosotros seguimos manteniendo en el silencio las cosas que tienen que ser arregladas, es que eso es como la anécdota de la araña y la tela de araña. Eso, hay una señora que siempre agarra una escoba y quita la tela de araña, hasta que un día llega el esposo y le dice, tú lo que tienes que hacer es eliminar la araña. Eliminar la araña. Cuando tú elimines la araña, se va a acabar la tela de araña. Entonces, de frente a eso, nosotros tenemos que ser más responsables con las cosas que Dios nos ha puesto en la mano, especialmente la familia. A cualquiera le puede suceder algo, pero que yo creo que, como usted decía, pastor, que lo que dependa de uno esté bien hecho, esté cumplido. ¿Qué mensaje usted como actual presidente? Perdón, si yo hablo de bendición y no se refleja en la familia, ¿qué bendición tengo? Yo soy bendecido, pero ¿y cómo anda el muchacho? ¿Cómo anda el hijo? Yo soy bendecido, ¿cómo anda la esposa? No. El primero o la primera que tiene que decir amén cuando uno dice que es bendecido es el hijo cuando está sentado ahí. Y cerré la respuesta. Que haya testimonio. Que haya testimonio. Usted, como actual presidente de la Confraternidad de Pastores Evangélicos de Higüey, ¿qué mensaje le gustaría enviarle a pastores que se encuentran tal vez cansados, heridos, que tal vez el mismo caminar dentro de la fe ha creado situaciones que han sido difíciles para ellos? Válvula de escape. Mucho de esos cansancios, eso es energía acumulada. Yo creo mucho en los mentores. Hay pastores que reciben demasiado presión en el ejercicio. Usted tiene que tener desahogo. Usted va a Dios, pero Dios usa personas que sean sus mentores. Hable con ellos. Deténgase. Siga a aquellos que han vivido experiencias similares o parecidas y han salido. ¿Cuál es la clave? Dame la clave. ¿Cómo resuelvo? No somos todólogos. No somos todólogos. Nosotros necesitamos mentores. A los pastores y pastoras, hacer que siempre hay alguien. Alguien que sea confidente. Es verdad, hay muchas dificultades, pero de todas ellas nos librará el Señor. Lo que hay que buscar las herramientas. Hay respuesta a nuestras oraciones que van a venir directas, pero hay otras que van a venir a través de un intermediario. Están orando por algo, Dios puede de manera directa o intermediario. Analicemos bien. Analicemos muy bien para meternos en los proyectos, para meternos en unas que otras cosas. Manejemos bien la finanza. Pidamos al Señor. Hay un libro que dice que los ministros también lloran. Wow. Tú me hiciste una pregunta que me compunge. Yo amo al pastorado. Yo vengo de ahí. Si pudiera explicarlo de esta manera, yo puedo decir, modestia aparte, que yo entiendo a un pastor
que en su momento su familia no tiene con qué cenar. No tiene los 100 pesos de echar combustible. Yo conozco eso, yo vengo de ahí. Yo sé lo que es. Dios me ha bendecido para su gloria. Soy un pastor bendecido. Dios me bendijo y me está bendiciendo. Pero eso no me da derecho a yo mirar por encima del hombro absolutamente a nadie. Amén. Yo entiendo el proceso que puede estar pasando. Yo sé lo que es tener a la esposa enferma y sin tener ni siquiera seguro dónde llevarla. Óyeme, una noche que yo vi a mi esposa echarle un poco de agua al pote del azúcar. Al pote del azúcar para batirlo porque mi hija lloraba por falta de leche. Yo sé esas experiencias, yo la viví y a otro nivel uno la vive. Entonces, busquemos, compartamos, acérquese a alguien. Primero pida al Señor que le dirija a alguien. Pues no es que usted va a decirle su cosa a todo el mundo. No todo está perdido. El que llamó verdaderamente va a respaldar y está respaldando. Amén. Sí. Y finalmente, pastor, ¿cuál sería, luego de, cuántos años usted tiene ya en el ministerio? 34. Luego de 34 años en el ejercicio pastoral. en el ejercicio pastoral, usted tiene más dentro de la iglesia. Sí, obviamente, sí. Sí. Luego de 34 años pastoreando y verdad que ya se avecinan los días de pensar en el relevo, no tal vez porque usted vaya a dejar de ser pastor o porque se vaya a acabar su existencia acá, sino porque llega un momento en el que hay que ir pensando en relevo. ¿Cuál sería sus palabras a una generación que viene subiendo? Hablamos un poquito de esa generación que viene subiendo con deseo de estar delante, de ser vistos, de los aplausos, y también que quieren servir a Dios, pero tal vez no han sido dirigidos de la forma correcta. Sí. Lo primero es, llega el tiempo. Recuerda que yo no nací siendo pastor. Yo empecé a pastorear ya después de adulto. Entonces, ¿por qué tengo que apegarme a algo que, por ejemplo, esos dedos vinieron conmigo, los ojos vinieron conmigo, la nariz vino conmigo, los pies vinieron conmigo? Pero yo no nací siendo pastor. Yo sé que Dios me llamó para pastorear parte del tiempo, pero yo no seré un pastor todo el tiempo. Llega el momento y no es que me estoy preparando para ello, es que estoy preparado para eso. En que yo tendré que sentarme a ser pastoreado por alguien porque ya mi jornada terminó. Te digo algo, y a los amigos y hermanos oyentes, telespectadores, les digo algo. A veces soy un poco directo en mis expresiones, pero como esto es un contenido cristiano, es importante que conozcamos muchas cosas. Ustedes saben por qué muchos hombres y mujeres de ministerio no quieren ceder o pasar la antorcha a otro. Porque las bendiciones en el tiempo de ejercicio ministerial que Dios le dio, no la administraron bien. Y como no saben o no tienen, no administraron bien lo que tienen miedo. Y si dejo el pastorado, entonces ¿de qué dependo? Wow. Tal y como lo estoy diciendo. Entonces Dios llama y da la bendición, da la provisión y da en abundancia que usted pueda ahorrar. Y mañana cuando ya usted tenga que ejercer, porque uno siempre va a ser útil en la obra del Señor, usted diga, bueno, de lo que Dios me bendijo y de lo que entonces ya yo puedo terminar mi estadía aquí en la tierra. Esos son estudios, yo puedo demostrar eso que estoy diciendo. Personas
apegada al ministerio evangelístico, ministerio profético, ministerio de maestro, ministerio pastoral, dice, es que no tengo. Esto yo lo veo como algo que me produce porque no se prepararon. No se prepararon económicamente, no administraron, es la palabra, no administraron bien lo que Dios en los 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años le dio. Y pensaron que iban a ser quizá pastores, líderes todo el tiempo. Y hay que prepararse. Hay que analizar de que mañana no vamos a seguir en el ministerio, pero sí vamos a seguir viviendo. Entonces ese es uno de los gravísimo problema a ellos. Entonces, no se puede ver el ministerio partiendo del punto de vista lucrativo. No, porque esto no es lucrativo, pero sí Dios bendice. Entonces, para concluir la respuesta, somos nosotros, los pastores actuales, los líderes actuales, que tenemos que trabajar, orar, pedir al Señor y trabajar para dejar una generación de relevo que perdure en el tiempo con testimonio y seguirle inculcando los principios éticos, morales y espirituales a esa generación que entienda que somos nosotros. Somos nosotros. Hay que trabajar, seguir trabajando. Seguir apegado más a Cristo que al ministerio mismo. Amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias por ese tiempo que hemos compartido. Hemos aprendido muchísimo. Yo sé que todos los que están ahí en casa recibiendo este contenido han aprendido tanto como yo y ha sido una experiencia muy bonita. Gracias por haber estado con nosotros. Amigos y amigas, eso es Metanoia con Rainer Garrido.